Bríndele una oportunidad internacional a su hijo. Inscríbalo en el semillero de científicos e ingenieros del siglo XXI. Inscripción en www.cienciaperú.org. En su agenda, falta algo que puede cambiarle la vida. El Encuentro Científico Internacional. Un encuentro con la ciencia, la tecnología y la innovación. Los primeros días de enero y los primeros días de agosto. Inscripción gratuita a través de www.encuentrocientificointernacional.org. Gracias amigos por estar con nosotros nuevamente en Encuentro con la Ciencia. Vamos a conversar con la ingeniera. Ingeniera Amelia Díaz, dudo porque la agraria también da unos títulos de meteoróloga, pero bueno, con Amelia Díaz, ingeniera, presidenta del CENAMI. En primer lugar, antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría conocer cuál es su historia de vida para que los jóvenes se enteren y pues es un ejemplo que pueden seguir en sus vidas profesionales. Amelia, ¿dónde estudiaste tu primaria, secundaria? ¿Cómo fue? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, estudié primaria en Tingo María. ¡Caramba! Sí, en la cueva de las... de las lechuzas y de las pavas. Sí, por trabajo de mi papá estuvimos ¿Tu buen papá tiempo. a qué se dedicaba? Médico veterinario y trabajaba para el Ministerio de Agricultura. ¿Y de dónde es él? Él es de La Libertad, en un pueblo llamado Huamachuco. Claro, de repente somos parientes entonces. O sea, tú en el fondo, yo sé, soy un fanático del etnolingüismo y todo. Sí. Te diré que tú tienes raíces, tus ancestros vienen de Selendín. Sí, exactamente. ¿Ves? Yo conozco toda la historia. Sí. Apenas te vi, te miré, te escuché, dije ya. Y somos en cierta forma compañeros de aventura, Amelia. Nosotros pertenecemos a un trío de familias, Díaz, Montoya y Marín, que llegaron a Selendín hace ya buenos siglos y luego se dispersaron para mejorar la raza de La Libertad. Mire. Entonces, él entonces, ¿dónde estaba radicado antes de ir a Tingo María? Bueno, mi papá siempre le ha gustado las labores de campo y por lo tanto hemos estado yendo a Arequipa, bueno, mi papá y mi mamá, y por ahí nacimos. O sea, tú tienes una educación internacional. Sí. ¿Y tu mamá? Mi mamá es de Ancash. ¿Tu apellido por un lado de mamá es? Pablo. Claro. Bueno, entonces tú estudiaste en Tingo María la primaria. La primaria y parte de mi secundaria, y de ahí vine a Lima y después postulé a la Universidad Agraria La Molina para estudiar meteorología. Justamente. Sí. Y bueno, egresé. ¿Es ingeniería meteorológica? Ingeniería en ciencias de meteorología. Pensé que era licenciada en meteorología. No, muy bien. Ingeniería. Bueno, y dime, ¿en qué momento se inició? Bueno, también un poco que me parece natural sabiendo ahora la profesión de tu padre. ¿En qué momento te picó el bichito de la ciencia? Bueno, ¿Tú te acuerdas? Siempre vi a mi padre claro. metido en... Mi padre hasta ahora sigue siendo catedrático y siempre metido a esa área de la ciencia y especialmente cuando estaba en Tingo María miraba todos estos procesos de lluvias, ¿no? Y miraba los contrastes cuando venía hacia Lima, y que siempre venía a vacacionar, porque en esa temporada de enero a marzo las lluvias son muy fuertes en la región de la selva y por lo tanto nosotros veníamos hacia Lima y mirábamos este tipo de contrastes, ¿no? Y cuando ya estaba en media, escuché esta profesión, ¿no? Y fui a averiguar a la Molina, ¿no? Y de ese modo ingresé por ese lado. En esta afición que tengo por el etnolingüismo, justamente he viajado bastante, y lo que tú dices me hace recordar efectivamente que los viajes de Tingo María a Lima, sobre todo entre enero y abril, pues eran terribles. Me acuerdo una vez
que un poquito antes, viniendo de Tingo María, después de Huánuco, hay un pueblito que se llama San Rafael, ¿conoces? Sí, sí, bueno, sí. Justo antes de llegar a San Rafael, a eso de las 10 de la noche, nos cayó un huaico. Se cortó la vía, en la quebrada era atroz, no se podía pasar. Y esta afición que tengo por buscar la muerte, remonté por el lado del costado del río, de la quebrada, y bajé por el otro lado y encontré pues una serie de peligros. Ahí atravesé pues, a través de una tabla, pero efectivamente esto me hace recordar que el tiempo en esos, el clima es tremendo para Tingo María, y peor aún cuando hice el viaje de Tingo María a ¿cómo se llama esta ciudad de más abajo? Caramba, la ciudad que va al río, hacia abajo, después de Tingo María, ¿cómo se llama? Pucallpa. Pucallpa. Había que ir en esa época un día en un sentido y otro día en otro sentido, sí. Y la carretera era pues un río. O sea que eso efectivamente pudo influir en ti para preocuparte por el tiempo. Sí, ahí toda la carretera entre Lima hacia Tingo María hay muchos microclimas y eso realmente es fascinante, ¿no? Entre Huánuco y Tingo María pasar esta zona de Carpich, donde todo un clima serrano pasa directamente a ser un clima de selva pasando un túnel. Es hermoso, es hermoso cómo se abre. Y el agua que produce pues una naturaleza extraordinaria. Hay unos árboles larguísimos, solitarios. ¿Cómo se llama eso? ¿Tú sabes? Unos árboles muy largos, muy altos. Las palmeras. No, sí, pero son muy, muy altos, que sobresalen. Bueno, en Tingo María, pues también esta curiosidad que tengo, conocí a mucha gente. Pero sobre todo, a ver, déjame, de repente me equivoque, tú que has estado en Lima y en Tingo María, aunque en Tingo María veniste chiquita, bueno, 12 años, 13 años. Sí, ya vine. Las chicas de Tingo María son enamoradoras, no son como las limeñas, ¿es cierto o no? No sé, yo creo que no. Tú no has enamorado, te han enamorado. Sí, efectivamente. Te han quedado lo de Huamachuco. No, yo me acuerdo que iba por allá y las chicas silbaban a los hombres, les hacían piropos, curioso. Pero en fin, eso ya es cultural. Por eso es que dicen que las limeñas tienen pues un comportamiento por el clima de la sierra. O sea, nos dicen que tenemos clima de sierra acá, y efectivamente allá hay más alegría, mejor vida en realidad. No sé por qué nos hemos venido a este clima tan raro. ¿No crees tú? Bueno, efectivamente. El clima de Lima un poco feo. Yo ya me acostumbré y realmente sí me gusta, pero sí hay grandes diferencias, ¿no? Entre el clima de la selva, que normalmente bastante caluroso, épocas de lluvia, mientras que en la parte de costa bastante sombrío por la cobertura nubosa que nos mantiene gran parte del año, y solamente pocos meses son los que tenemos una mayor incidencia de esta radiación solar, que es la época del verano, ¿no? Y en la Universidad Agraria, ¿qué profesor, sin menospreciar por supuesto a la gran mayoría, te impactó por su calidad profesional de investigación? Bueno, he tenido muy buenos profesores, algunos se fueron, pero del que más recuerdo y me impacta, porque hasta ahora sigue siendo bastante dedicado a la investigación, es el ingeniero García, ¿no? ¿Su nombre te acuerdas? Jerónimo García. Jerónimo García. Sí. Y tú has viajado al extranjero por tu profesión, obviamente, ¿no? Felizmente el CENAMI tiene un patrocinio de la Organización Meteorológica Mundial, o sea, nosotros formamos parte de esa organización, y por esa relación que tenemos hay muchos talleres y capacitaciones que se dan a los diversos profesionales. Entonces normalmente el personal profesional sale hacia el extranjero, ¿no? Y la meteorología también tiene sus subespecialidades. ¿Tú en qué te has metido a estudiar más concretamente? Bueno, sí,
Por ejemplo, tenemos la agrometeorología, la parte de la calidad del aire, la climatología. Entonces, en estos últimos años me he dedicado más a la parte de la modelación, ¿no? Especialmente para ver los modelos. Estas son herramientas que nos van a servir a nosotros para pronosticar el tiempo máximo en 5 días. Eso lo vamos a ver entonces en el próximo bloque, pero yo quisiera señalarte una cosa muy, muy personal. Yo nací en Salpo, La Libertad, provincia de Atusco, y soy uno de los pocos privilegiados que justo frente a la puerta donde nació tiene una placa del Senami donde señala mi latitud, longitud, donde nací y la altura. ¿Sí? Exactamente, y además tengo una prima allí que se dedica a medir pues todos estos parámetros. Son observadores. ¿No? Sí. Pues ustedes tienen regados por todo el Perú, sus espías, ¿no? Cerca de 900 estaciones. Bueno, sobre esas cosas vamos a hablar con Amelia Díaz en el próximo bloque, amigos. Amelia Díaz, espero que esté nuevamente en el Encuentro Científico Internacional de agosto para que nos diga qué ha pasado en los meses, estos 6 meses que van a venir. Y por supuesto ustedes los invitamos siempre a inscribirse ya gratuitamente, ya del extranjero también que nos están escuchando, en www.encuentrocientificointernacional.org. Regresamos. Muy bien. Muchas gracias, amigos, por seguir con nosotros en Encuentro con la Ciencia. Soy Modesto Montoya, conversando con la ingeniera meteoróloga Amelia Díaz, de raíces chilicas, es cierto, como el que habla hace siglos atrás. La gente, también los marín, muy pegadas al estudio, a la investigación, toda esa gente de raíces, entonces, hasta genéticamente científicas. Es un placer conversar con ella. Estábamos conversando entonces cómo el proceso que se dio para que ella aceptara tener la responsabilidad de esta institución tan importante para el Perú. Y por supuesto saludamos desde acá al general Gamarra, ¿no? Él fue el anterior jefe, ¿sí? Sí, que también nos ha visitado y ha colaborado con el Encuentro Científico Internacional. Saludos. Entonces, bueno, y una vez que te dieron las riendas de este instituto tan importante, de este servicio nacional, ¿qué es lo que observaste y qué cosa habría que mejorar? Bueno, en primer lugar, el servicio tiene una misión de brindar información, y esto de brindar información también, no solamente datos, sino este tipo de información como pronósticos que sirven para la prevención o la toma de decisión. En ese sentido, el Senami está organizado para cumplir ese fin, pero hay algunos componentes que sí debemos mejorarlo, y lo que estamos haciendo es fortalecer la red observacional, que es una de las esta red que he mencionado, ¿no? Allá en Salpo. Exacto. ¿Cuántas tienen? Bueno, tenemos alrededor de 900 estaciones, 600 son mucho más las meteorológicas, y diferenciamos las meteorológicas con las hidrológicas, porque las hidrológicas son más especializadas para la toma de la cantidad de agua, ¿no?, que discurre en los ríos. Y ahí es donde tenemos sí una gran debilidad en la obtención de esta información, ¿no? ¿Qué, usted requieren más estaciones o mejor tecnología? Bueno, en primer lugar, solamente medimos como caudales los principales ríos, y tenemos algunas lecturas de mira, o sea, son unas reglas que se colocan alrededor de los ríos para tener una observación solamente de altura del nivel. Pero no, eso no se traduce en caudal, porque se necesita todo un plan para hacer aforos, o sea, transformar esa lectura
de niveles a caudales, ¿no? Y eso es lo que realmente es lo que estoy dando mayor impulso. Se necesita instrumental, correntómetros, no son tan baratos. Se decía que en tiempos, décadas atrás, se hacía esto bastante bien, incluso la empresa Electroperú hacía parte de ello, y se interrumpió, ¿no? Ahora se está retomando con fuerza. Bueno, nosotros tenemos estaciones que son las que hemos implementado, la que mantenemos y la que operamos. Hay instituciones también privadas o públicas que también tienen su propia red, ¿no? La que yo me refiero es la que nosotros tenemos, claro. Y que efectivamente teníamos una mayor información años atrás, pero en la época de los 90 hubo asociado al terrorismo, asociado a la crisis, cada vez el presupuesto fue disminuyendo del servicio y por lo tanto se comenzaron a clausurar estaciones, ¿no? En los últimos años hemos visto un incremento de nuestros presupuestos y hemos estado yendo hacia ese fortalecimiento y ahora hacia la obtención de los caudales, porque ya no solamente es necesario tener lecturas de mira, sino saber cuánto es lo que disponemos en agua, ¿no? La disponibilidad hídrica en los ríos principales, ¿no? Ahora estoy leyendo un editorial del periódico donde se nos dice que estamos prácticamente desperdiciando todo el agua que viene de las lluvias y que el 99% se va al mar, del lado occidental incluso. ¿Eso es cierto? Bueno, en gran parte sí, pero hay algunas obras que tenemos algunos reservorios en el norte o parte del sistema de lagunas acá en el RIMAC o en la parte sur, ¿no? Pero en gran parte cuando los periodos de lluvia son bastante húmedos como este año, pues sí mucha agua se discurre y va hacia el Pacífico, ¿no? Esta idea que se tiene que habrá escasez de agua por el calentamiento global, me parece que no es tan cierta en el caso del Perú. ¿Tú cómo ves? A ver, nosotros hemos hecho algunos estudios de cambio climático, hemos corrido modelos y nos dan a una primera aproximación a nivel nacional algunas zonas, especialmente en el sur, que va a haber incremento hacia el año 2030, ¿no? Que es el de lluvias. De lluvias. O sea, va a haber, las lluvias van a ser más cuantiosas hacia ese año, ¿no? Pero hay mucha parte especialmente en lo que es la sierra y parte de la selva, que tenemos la proyección de un decrecimiento de las lluvias, ¿no? Ahora, ¿así significativo? Está alrededor de un 20% y no es tan significativo, pero el modelo es una proyección y por lo tanto hemos corrido un solo modelo a nivel nacional. Entonces eso falta complementar con algunos otros modelos para poder hacer como un ensamblado y mirar qué es lo que la mayor parte de los modelos dicen y disminuir esa incertidumbre que ya el de manejar esas proyecciones a muchos años las da, ¿no? Y asimismo, no solamente correr a nivel nacional, sino disminuir la grilla, o sea, el dominio para poder focalizar las cosas más localmente. Claro, se señala también pues que efectivamente los cuadrículas o como se llame son demasiado grandes actualmente y eso básicamente se debe a la falta de infraestructura en computadoras y también en los observatorios, las estaciones, ¿no? También porque si nosotros corremos a gran resolución, igual para validar esos modelos, para ver si están simulando bien, necesitamos contrastar con la parte observada y también ahí vamos a tener un problema porque no tenemos una buena red
observacional a nivel nacional, tamaño, si queremos correr cada 10 kilómetros o cada 5 kilómetros. Ahora está en 40 kilómetros, ¿no? 30 kilómetros estamos. 30 kilómetros. Y uno de los problemas que tenemos, y no solamente para Perú, sino para casi toda la parte de los países andinos, es la gran cordillera de los Andes, que mayormente los modelos no logran. Claro, porque si no tiene 30 kilómetros, un cerro no se ve, se ve un punto. Sí, ¿no? sí. Esto significa también que ustedes, como CENAMI, requieren facilidad de cálculo y más estaciones, de repente incluso satélite, ¿no? Es una fuente de información. También y eso finalmente se traduce en recursos económicos que desafortunadamente el MEF a veces no comprende. ¿Tú has evaluado cuánto se necesitaría para satisfacer los proyectos que ustedes están soñando? Bueno, son realmente cifras muy muy fuertes. Sabemos que no podemos acceder a eso, pero sí lo que sí podemos es comenzar a trabajar algunos proyectos que lo estamos haciendo. Por ejemplo, tenemos un proyecto que está en formulación para fortalecer toda la parte observacional en la zona de selva, que es una zona que normalmente está desprovista de información, y estamos alrededor de los 20 millones, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? De lo que se necesita. Entonces, es poco, pues, Amelia. Bueno, esa es parte. Parte, porque estamos dividiendo por zonas al país para que no sea tan fuerte la inversión, ¿no? Entonces, ese es un proyecto que el Ministerio del Ambiente nos está apoyando. En ese sentido, el ministro ha dicho que presentemos todos los SNIP para poder... Por ejemplo, tenemos nosotros el canon minero y las universidades no saben qué hacer con ello. No es posible que ustedes se asocien con los gobiernos regionales y se pueda utilizar esa plata del canon minero en cooperación con CENAMI. ¿Es posible eso, no? Sí, en ese sentido nosotros ya hemos tenido algunos avances con algunos gobiernos regionales. Por ejemplo, el gobierno de Apurímac prácticamente hemos hecho un convenio para fortalecer estaciones. Ellos lo compran y nosotros estamos que tenía buena idea, buena sospecha. Sí, estamos así igual con el gobierno de Cusco y están nuestros directores regionales a lo largo de Cajamarca. En Cajamarca también estamos en plena coordinación. La Universidad Nacional de Cajamarca, acabo de regresar, me invitaron a dar una charla. Tienen 40 millones, ¿saben? De ahí, o más, incluso dispuestos, si no saben, bueno, sí saben algo, pero requieren cooperación de las instituciones, cooperación con conocimiento, ¿no? Sí. Y priorizar, ayudarles a priorizar los temas, y el agua es un tema prioritario, sí. ¿No? Que ustedes ahí tienen plata, pues a ver. Claro, yo creo que están poco a poco sensibilizándose y yo espero que este año vayamos a tener un poco más de coordinación con los otros gobiernos regionales con los que hemos iniciado. Ya estamos implementando algunas estaciones, por ejemplo en Apurímac. Más bien Cusco. Lo que yo veo es la falta de personal. Que no, siempre yo me quejo de que no tenemos una ley del investigador, de la carrera del investigador como los militares, para que cada año entre un contingente de meteorólogos, de físicos, de los especialistas que ustedes necesitan. ¿Tú estarías de acuerdo con esa carrera del investigador que permita cada año el ingreso de contingente de jóvenes para tu CENAMI? Yo creo que sí, claro que sí, porque el servicio en los últimos, en el último año, por ejemplo, ha perdido más de 6 especialistas en dejar el servicio por mejoras económicas en la actividad privada, ¿no? Muy bien, Amelia, entonces ya nos están haciendo señas para cerrar este bloque. Regresamos, amigos, con la ingeniera Amelia Díaz hablando
sobre el clima. Ahora vamos a ver ya un poco a nivel mundial para que comprendamos qué está pasando por arriba, por el norte, por Europa, Estados Unidos, de donde nos están escuchando en Encuentro con la Ciencia. Gracias amigos por seguir con nosotros en Encuentro con la Ciencia. Soy Modesto Montoya, estoy conversando con la ingeniera Amelia Díaz, presidenta del CENAMI. Amelia, tenemos el tema hay granizo en Cajamarca, hay lluvia en Lima, la gente se preocupa. ¿Qué es lo que está pasando realmente desde el punto de vista científico con el clima en nuestro país? Bueno, en primer lugar, estábamos en una temporada de verano, y en esta temporada de verano normalmente llueve a nivel nacional, pero lo que ha ocurrido en estos primeros días de febrero ha sido un evento extremo asociado a una circulación bastante inusual, que ha tenido un desplazamiento desde la parte del noreste brasilero hacia nuestra zona de selva, ¿no? Esta perturbación ha hecho que se confine toda la humedad, y asociado a los vientos iban hacia nuestra zona de cordillera, y ha levantado, y por lo tanto se han formado estas grandes nubosidades de gran desarrollo. Ha venido aire caliente, húmedo hacia nuestra sierra, hacia nuestra zona, y ha hecho que se tenga lluvias muy extremas, muy intensas, que en algunos sitios han totalizado en estos primeros días lo que en un mes debería llover. Entonces, esto sí es bastante inusual. El desplazamiento de esta baja segregada, que nosotros conocemos así técnicamente, normalmente forma parte de la variabilidad, pero no el de acercarse tan próxima a la parte de nuestra zona, ¿no? Normalmente empieza, como le digo, a la parte de Brasil, y en su desplazamiento se va diluyendo, y por lo tanto solamente tenemos lluvias en la parte de selva. Pero esta vez ha tenido este recorrido bastante inusual, y esto ha hecho pues que tengamos vientos del este fuerte, y esta nubosidad haya pasado a Lima, y hayamos tenido estas lluvias que 3 milímetros, 2 milímetros, bastante fuerte para la ciudad de Lima, o para Trujillo, que también lo mantuvo, ¿no? Y esto tiene que ver un poco a nivel del planeta, con estas temporadas. Pues hay un ciclo de 40 años, frío, caliente, pero al mismo tiempo tenemos nosotros que estamos calentando el clima. ¿Hay algo de eso? Bueno, hay otro factor también que ha hecho también posible que se asocia, es el comportamiento frío, la niña que está presente, y esto ha hecho que se modifiquen todos los patrones de circulación, y ha condicionado que esta bajita que le hablaba haya proseguido su desplazamiento hacia nuestra zona. Entonces, condicionó parte la circulación global asociado a la niña, y eso es también no solamente a nivel de Perú, sino lo que está alterando todo el patrón de circulación global, ¿no? Y se está teniendo algunos eventos bastante extremos, no solamente en Perú, sino en la parte de Europa, Estados Unidos. O sea, grosso modo tenemos 3 componentes. Uno que es global, sí, con un ciclo de más o menos 40 años, frío, caliente, en la Tierra, en el planeta. A eso se suma, de todas maneras, lo que el hombre está produciendo por sus actividades de quema de combustibles fósiles, lo que se llama el calentamiento global, y además hay un componente un poco regional, pero también planetario, que es el fenómeno el niño y la niña, que está un poco por el y que va bien lejos, ¿no? Claro. Esos que 3 sí. componentes son los que tienen que tomarse en cuenta en la modelación. Claro, el hecho también
este calentamiento global, los indicadores que están mostrando que hay un cambio, es lo que se nota la frecuencia de estos eventos extremos y muy notorios en la parte de Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, el proceso de cambio climático no lo podemos ver hoy día ni mañana, es un proceso que se ve en largo plazo y solamente podemos asociarlo cuando vemos alguna frecuencia o alguna disminución en algunos eventos, ¿no? Y eso también estaría en el contexto, pero eso es para verlo en un gran largo plazo. Ahora bien, tenemos también el tema de la interacción entre ustedes como instituto, como servicio, y el IGP. Hay algunos trabajos que coinciden, que se pisan los talones, que se perturban. ¿No podrían colaborar de repente en algún tema? No, también, nosotros también está IMARPE, creo, interactúan ustedes. También. ¿Con qué instituciones interactúan por este tema del clima? Bueno, en primer punto interactuamos estrechamente con el IGP, la Dirección de Hidrografía y Navegación, el IMARPE, para ver los aspectos del niño. Niño o niña. El niño es el que los une. Sí. Pero el niño genera muchas investigaciones asociadas, entonces definitivamente tenemos una buena relación con todos estos. Pero ha tenido que haber convenios, firma de en cierta manera, sí, convenios, ¿no? Para que haya esta colaboración. Bueno, el ENFEN es un producto de un convenio. Es un producto, de sí. 4 instituciones. De 4 instituciones y en las cuales tenemos mensualmente las reuniones. Cada uno su plata también para los proyectos conjuntos. Y bueno, ya en este año se está teniendo algunas investigaciones asociadas para caracterizar estos eventos típicos cuando llueve en la costa norte o cuando hay deficiencia de lluvias, y se está haciendo en el marco de este proyecto, de este estudio del fenómeno del Niño, ¿no? Y en este proceso de colaboración, de investigación, ¿hay algo científicamente resaltable que hayan descubierto ustedes como producto de esa investigación respecto al niño y la niña? ¿Una curiosidad científica? Bueno, normalmente, si usted ha observado en los últimos años, a veces empieza el calentamiento en el Pacífico Central y normalmente llegaba hacia nuestra zona costera y teníamos las lluvias. Entonces decíamos el Niño y podíamos rápidamente tener un pronóstico de teniendo la parte del Pacífico Central, ¿no? En los últimos años tenemos el calentamiento ahí y a veces no llega en la costa peruana y no se tiene las lluvias. Entonces hay una modificación también del patrón o está asociado a diferente comportamiento de este evento, ¿no? En los últimos años. Entonces, lo que hemos estado viendo es que el poblador de la costa quiere saber exactamente si es que le va a tener lluvias. Dentro de 6 meses, ¿tendremos o no niños? Así preguntan, ¿no? Sí. Eso me permitió una vez escribir en El Comercio un articulito provocador. La investigación sobre el niño está en pañales, porque no se puede predecir tan así con tanta certitud, ¿no? Exactamente, y entonces en eso estamos ahora actualmente trabajando y viendo que especialmente en lo que es muy cercano a la costa, la temperatura de agua de mar tiene una alta variabilidad y los modelos no simulan muy bien todo lo que es la corriente peruana, ¿no? Entonces eso está en un plan de investigación, especialmente en este comité del fenómeno del Niño, ¿no? Este programa está dirigido también a nuestros amigos que están en el extranjero. ¿Tienen ustedes, como el IPEM, por ejemplo, tiene
los que se han fugado, entre comillas, amigos que están por todo lado. ¿Qué meteorólogos o científicos del CENAMI se han ido al extranjero y a quienes tú les puedes dar un saludo? Tengo de los meteorólogos, la gran parte de los meteorólogos están en Brasil trabajando ahí. Sí, Brasil se lleva todo. Sí, están en Brasil, pero también tenemos... ¿Quiénes? ¿Te acuerdas los nombres? ¿Y dónde están? Bueno, están en el CPT, es el doctor Marengo, está Nilo Figueroa, hay varios que están, Guillermo Obregón, todos ellos trabajando en ese instituto de pesquisas. Y también tenemos profesionales en Japón y en Estados Unidos, ¿no? Como el doctor Valgorria. Normalmente tenemos una estrecha relación con ellos porque vienen al país y tratamos de insertar en algunas investigaciones que estamos realizando o algunos estudios, ¿no? Bueno, Amelia, ya nuevamente nuestra amiga, y eso que es hermana de un físico, nos está haciendo señas que ya el tiempo se nos fue, como dirían la gente de la selva, ya se nos juela, ¿no? El tiempo. El tiempo. Pero lo que quería, por favor, pedirte a nombre del Encuentro Científico Internacional que sigas colaborando con la presentación del CENAMI, IGP, que es extraordinariamente interesante, y al mismo tiempo trate de comunicarte con nuestros colegas que están en el extranjero para que vengan en agosto o en enero y formen parte de las exposiciones que corresponden al CENAMI dentro del Encuentro Científico Internacional. Encantada, tú sabes que nosotros estamos todos los años en esos encuentros y ahora también lo vamos a hacer, y voy a escribirles para que ojalá puedan programar un viaje en esa temporada. Y además ahora estamos en Cajamarca, en Arequipa, en Trujillo. Entonces vienen y luego se van un poco de turismo a conocer, de repente también ellos son arequipeños y se hace la difusión de la ciencia a nivel del Perú con nuestros colegas que vienen del extranjero. Ahora sí, nos vamos, pero hasta solamente por una semana. Regresamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Amigos.